Continuamos en Infobae, como siempre estamos con el columnista de Infobae, uno de los columnistas estrella que tiene Infobae, que es Luis Seco. Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, buen día. Recién llegado de Rosario y hay mucha preocupación, en realidad, por lo que uno sabe, por lo que uno habla con algunos dirigentes del interior, de cómo está el interior. Vamos a arrancar primero por el interior y después vamos a terminar con la deuda, con todo lo que hacemos siempre. Pero ¿cómo está viendo el interior del país esta situación actual de la Argentina? Yo creo que, digamos, Rosario es un laboratorio bastante interesante porque ahí confluye, digamos, todo el corazón de la industria agroexportadora argentina, pero también tiene bolsones industriales y presencia industrial importante, ¿no? Y sobre todo tenés también alguna que otra planta automotriz cercana. Y la verdad que se repite un poco esta sensación de una gran dispersión sectorial, depende de con quién hables más o menos cómo está y cómo la ve hacia adelante. Pero en general está todo signado por la preocupación y la incertidumbre de una macro que en el corto plazo se presenta con una serie de desafíos importantes y compensado de alguna manera con esta idea de que, bueno, esto cada vez que pasa, cada día, cada semana, cada mes, cada trimestre que va pasando, te aproxima a lo que hemos venido diciendo, que es el único evento que tenemos total certeza de que este gobierno cambia, digamos, ¿no? Entonces eso alienta algún optimismo de cambio de política económica que hace que aquel que siente que tiene más margen de acción en el corto plazo dice, bueno, me pienso más en el post-2015 que de cómo llego al 2015, ¿no? Pero claro, hay sectores que están ya atravesando una situación bastante complicada. Yo te diría que está concentrada en la industria manufacturera. O sea, es una economía que le falta dólares hoy a la Argentina. Uno de los insumos escasos de esta economía son los dólares. Y la industria y el sector de la economía argentina que usa dólares es la industria manufacturera y en particular la industria automotriz. Entonces, digamos, es lógico que el corazón del problema productivo generado de la falta de dólares se esté dando en esa industria y en algún otro sector manufacturero, pero que es donde está el déficit de dólares, ¿no? Y cuando vos hablás con los empresarios, yo hablaba ayer con un empresario de Córdoba y me decía, mira Carlos, la verdad que en este momento ningún empresario está ganando plata en la Argentina. Y le digo en particular, ¿por qué? Y en particular por la inflación, porque si yo tengo 40% de inflación, para estar por encima de eso, la verdad que nunca lo puedo lograr. En cambio, desde el gobierno se dice que los empresarios están ganando mucho dinero. ¿Cómo estás viendo, cómo ven en el interior, en particular en Rosario, hay preocupación por la inflación? Hay preocupación, yo te diría, por lo que es la rentabilidad en general, ¿no? O sea, el sector, por ejemplo, agroexportador, hoy una clave es saber cuál va a ser el precio del producto, digamos, de la commodity, sea soja Claro, ahí o se maneja maíz. mucho el mercado de futuros, Entonces, claro, ROFEC, todo lo demás con todo claro, ¿viste? Y las perspectivas de precio hacia futuro están por debajo de los precios spot de contado, por lo tanto, ahí no hay buenas perspectivas, hay mucha discusión de cuánto va a ser el área a sembrar. Hay algunas hipótesis de que ya se trabajan con 1,5 millones, 2 millones menos de hectáreas, sobre todo entre maíz, más concentrado en pérdida de maíz más que de soja, porque el maíz necesita más capital de trabajo, más inversión y es donde el precio tal vez se afectó más. Hay sustitución de maíz a soja, con lo cual por ahí la cosecha de soja no se note tanto en términos de cantidad, pero sí de precio. Ese es un tema. Después tenés otro tema de rentabilidad que tiene que ver con aumento de los costos internos. Vos decís, no hay ningún empresario que gane. Bueno, depende, porque aquel que tiene cierta facilidad de trasladar a precio el aumento de los costos no tiene tanto problema. Hay otros que tienen más dificultades. Los márgenes usualmente de toda la industria de retail, por ejemplo, ya ha caído mucho, con lo cual eso ahí ya tenés niveles muy bajos. O sea, hay mucha dispersión en nivel de actividad y en rentabilidad. Yo no te diría que todo el sector, la producción argentina o todos los sectores argentinos estén en una crisis de rentabilidad, pero claro, digamos, a la medida que la inflación continúa hasta No, el este término. industrial me decía, ¿cómo haces vos para ganar 40% hoy en la República Argentina para igualar por lo menos al 40% de Sí. inflación esperada que tenés? No, Eso es lo que me no, decía sí, no, en está general, claro, ¿no? está claro. Y yo te digo, creo que hay una contracción de márgenes de rentabilidad muy grande. Cuando más alta la inflación, más necesario se volvería, por ejemplo, el ajuste contable por inflación, de forma tal de no terminar pagar impuestos a la ganancia sobre una inflación, o sea, sobre un resultado ficticio. Cuanto más alto la tasa, mayor es el peso de la distorsión que no se permite hacer ese ajuste por inflación en el balance impositivo. O sea, es una serie de circunstancias que la inflación te agrava desde el punto de vista de rentabilidad.
Pero, digamos, siempre hay algunas, digamos, no metamos todo así, todos los sectores están en una situación compleja o límite de rentabilidad. Cada vez son más los sectores que caen en ese nivel, cada vez son más los sectores que tienen datos negativos de producción. Antes vos tenías muy concentrado en 3 o 4 sectores toda la caída de la industria y hoy va convergiendo, la dispersión se va acotando y se va convergiendo hacia datos negativos. De hecho, digamos, tenés la industria, tenés sectores de industria al menos 30, pero tenés otros sectores de industria al más 3, ¿no? Entonces, digamos, dispersión de 30 y pico de puntos, imagínate, depende con quién hablas, es como la ves, digamos, ¿no? Hablaste de la industria automotriz y hoy realmente el foco de atención está puesto en qué va a pasar con el sector, en particular porque el gobierno, así como fue con el campo, cuando empezó a acusar al campo de todos los males, como la famosa posibilidad de aplicar la famosa resolución 125, allá por marzo del 2008, ahora parece el gran cuco de la República Argentina, son los industriales y en particular es la industria automotriz. ¿Cómo estás viendo al sector hoy, después, bueno, de haber visto, de haber escuchado? Yo digo siempre lo mismo que decía anteriormente, digamos, es muy difícil en un país donde prácticamente el 57% de los autos que vos vendés son importados, y además cuando se fabrica un auto, prácticamente el 30% es importado, lograr en un momento como el que vive la Argentina, como vos decías, de escasez de dólares, poder que se produzcan autos en la República Argentina. Mira, hay dos fenómenos, ¿no? O sea, siempre la economía tenemos que verla del lado de la demanda y la oferta. Del lado de la demanda, claramente es un año de demanda alicaída por caída de poder adquisitivo, contracción del crédito en términos reales, que son las dos grandes fuerzas que están moviendo el consumo y el poder adquisitivo de los consumidores. O sea, caída de la masa salarial real, porque la inflación le gana a los salarios, y caída del stock de crédito real por una contracción, digamos, del flujo nominal de crédito con una inflación que se aceleró. O sea, tenés los dos, hay menos capacidad de compra proveniente de los salarios y que no se compensa por el crédito. Eso te explica caída de demanda. O sea, por el lado de la demanda tenés una caída que aparte, digamos, contrasta mucho con el año pasado, que hubo un montón de negocios que fueron por brecha, ¿no? Era la forma de comprar dólares, o sea, lo más parecido a un dólar que había dando vuelta en el mercado era un auto. Entonces hubo una demanda muy fuerte, excepcional de auto. Entonces, eso demanda. El problema de oferta, que tiene que ver con la disponibilidad de dólares, digamos, no es tan grave. Yo te diría, menos mal que cayó la demanda, entre comillas, ¿no? Porque si no, imagínate lo que serían estos números que vos decías, son casi 3.000 millones de dólares que le debe la industria automotriz a su cadena de proveedores. 2.500 dio a conocer el gobierno ayer, sí, 2.500 millones de dólares en total. Bueno, los números podrían ser un poquito mayores. Sí, 2.500 a 2.800. Eso es lo que dice el gobierno, digamos, ¿no? Pero vos cuando ves toda la cadena, yo creo que estamos hablando más de cerca de 3.000 que de 2.500. Pero independientemente de eso, eso es para un nivel de producción ya ajustado por los dos factores que vos mencionaste antes, ¿no? La caída de la demanda interna y la caída de la demanda de Brasil, digamos, ¿no? El problema está circunscripto ya a un nivel mucho más bajo de producción que antes, ¿sí? Que responde a esa caída de la demanda y que a su vez tiene como una dinámica propia, que es la imposibilidad de seguir produciendo en un contexto de restricción de dólares. Ahora, la verdad es que, digamos, a medida que pasa el tiempo uno observa algunas cosas. Por ejemplo, es probable que si se incrementan el cepo para comprar dólares por motivo de atesoramiento o el dólar ahorro, digamos, ¿no? Por un lado. Y segundo, si la brecha sigue creciendo, tal vez en algún momento vuelve a ser una forma de defender valor, comprar un electrodoméstico, un electrónico, un auto, lo que puedas comprar dependiendo de tu nivel de ahorro y de ingreso, ¿no? O sea, el fenómeno de preservar riqueza en un contexto de ampliación de brecha y de aumento de las expectativas de evaluación, que es hacia lo que vamos hacia fin de año, puede gatillar que alguien que está diciendo, bueno, tengo algunos pesos que me sobran, ¿cómo los defiendo? Y no puede hacerse de dólares o no está dispuesto a comprar el dólar billete a un precio más caro, ir a un mercado ilegal y dice, bueno, me defiendo comprando otra cosa. Se hizo, hoy parece una cosa lejana, ¿no? Pero se hizo masivamente el año pasado. Yo lo que te estoy diciendo no es que va a volver con la misma fuerza, pero puede volver. La pregunta es, ¿qué pasa si se reactiva la demanda de producto que tiene un alto componente importado en un contexto en el cual no aparecen los dólares para pagar esas impuestos? Entonces, el sector automotriz, ¿qué problema tiene? Tiene un problema, dice, bueno, me cayó la demanda, adecué mis niveles de producción a esa demanda, aún así generé
se me generó este atraso de pago de impuestos de 3.000, 2.500, 3.000 millones de dólares. Digo, ¿y ahora cómo decido? ¿Cómo respondo a las fluctuaciones de la demanda que puede haber hacia adelante? Porque tenés que tomar una decisión, ¿no? O sea, una cosa, como decía recién el secretario general de ACARA, dice, bueno, la presidenta le pide a la industria que por ahora sean ellos los que ponen los dólares. Y la verdad que la industria se da vuelta y le dice a la matriz, mirá, me están pidiendo un esfuerzo. Y la matriz le puede decir a la industria, no, mirá, la verdad que ya hicimos el esfuerzo. Hay 2.500 millones de dólares, no te digo en el limbo, pero de crédito comercial dando vuelta. Y la verdad que seguir acumulando en un contexto en el cual vos no sabés si van a aparecer esos dólares, si el central finalmente va a ahorrar esa deuda en algún momento del tiempo, operar cuasi en default. El gobierno ya dio a entender que no le va a dar los dólares para pagar esa deuda, que los busquen de algún lado, porque esa deuda, ellos tienen los dólares, los ganaron y en algún momento lo van a tener que pagar. Bueno, está bien, yo estoy de acuerdo, el gobierno puede pedirle lo que quiera. Ahora, la capacidad de delivery que tiene la industria está limitada a la exposición financiera que quieren tener cada una de las matrices con respecto a la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, uno puede, digamos, cada uno de los CEOs que tienen la camiseta puesta de su terminal local y que quieren crecer localmente más, pueden discutir, pelear, viajar a Francia, a Italia, a Detroit o donde tengan que viajar para pelear, para que le den esa ampliación de los límites de financiamiento, pero siempre, viste, hay una decisión corporativa final que dice, bueno, ¿cuánto quiero estar expuesto en una deuda con Argentina, digamos, ¿no? En un país en default que no da ninguna señal de progreso en materia de negociación externa, que está a punto de perfeccionar el default con una ley. Digo, la verdad que es una situación, si vos fueras CEO de la terminal local, digamos, se te haría bastante pesado ir a defender. Estoy en un problema, digamos. Soy un CEO de una terminal. Exactamente, digamos, ¿no? En la República Argentina estoy en problema, en particular por la presión que tengo del exterior y la presión que tengo del mercado, en particular del gobierno. Y acordate que acá había una promesa de normalización, ¿no? Porque la reunión de enero, que fue cuando empezó el proceso de ahorrar dólares para pagar impo, el Banco Central dijo, bancame 90 días hasta que ingresen los dólares de la cosecha. Bueno, los dólares de la cosecha ingresaron menos de lo que se esperaba, ¿no? Porque hoy hay más retención de grano en el campo de la prevista, pero la verdad es que ya... Sí, un Banco Central que después, digamos, a partir de agosto empezó a perder los dólares que había ganado. Pero por eso te digo, una promesa de 90 días se extendió a 180 días y vamos ahora para 360, entonces, digamos, operar ahora, no es fácil, ¿no? Viendo ese panorama que presentás, da la sensación que de aquí en adelante el gobierno va a imponer cada vez más restricciones a las compras de dólares. Había un fuerte rumor ayer en el mercado financiero que iba a cambiar un poco la fórmula de calcular el famoso dólar ahorro para que la gente no pudiera comprar tanto esos dólares como los ha comprado en agosto y también en septiembre. Prácticamente lo que ha comprado la gente ya en septiembre, ya en los primeros 8 días de septiembre, es una cifra muy importante con respecto a lo que se compró ya en agosto. Por lo tanto, hay una situación de que la gente sigue comprando dólares más allá de todas las restricciones que pone el gobierno. ¿Vos ves de aquí en adelante más restricciones que imponga el gobierno al tema y por dónde pueden venir? Mira, la verdad es que la escasez de dólares, como venimos diciendo hace tiempo, tiene como contrapartida una abundancia enorme de pesos. En la medida que sobran pesos y que hay una gran cantidad de pesos no deseados, porque se sabe que va a perder el poder adquisitivo producto de la inflación, digamos, se vuelca a la compra de dólares o de bienes parecidos a los dólares o el sustituto más cercano que se le encuentre. El punto es que cada vez que el gobierno incrementó el cepo, lo que vimos en el pasado fue un aumento de la brecha. ¿Te acordás que cada vez que se cerraba algún grifo o se aumentaba el impuesto sobre las tarjetas de crédito y consumos en el exterior, o se ponía algún límite, digamos, de algún tipo, directamente, ¿te acordás ese momento en el cual uno ingresaba vía AFIP, pero nunca podía comprar nada hasta que se puso la norma esta, el dólar ahorro a partir de enero? Un poquito más transparente el mecanismo y demás. La verdad es que cada vez que vimos un incremento del cepo, la brecha aumentó. Digamos, y me parece que eso el gobierno lo sabe, lo entiende, y ahora se resiste un poco a generar un cepo un poco más estricto que el que hemos conocido hasta acá. Ahora, mi impresión es que antes que incrementar el cepo está siempre la opción de la devaluación, ¿no? O sea que en Argentina parecía ser tabú discutir esta situación. Ahora, el punto es que nadie propone la devaluación, ni el mercado la espera
como digamos, es como que actúa para producirla, porque es conspirador, porque se conjura o porque está con una idea de destrucción de una política o de un gobierno o de un país. Sucede por lo que te decía antes, hay una inconsistencia manifiesta entre la política cambiaria y la política monetaria y fiscal. O sea, la política fiscal regula o rige de alguna manera la política monetaria, la torna endógena, o sea, el Banco Central no hace lo que quiere, sino que transfiere todos los pesos que le pide el fisco. El Banco Central se ha transformado en el prestamista de única instancia que tiene hoy el Tesoro o el sector público, y entonces eso arrastra expectativas de devaluación creciente. El gobierno podría, o el Banco Central podría decir, bueno, en lugar de incrementar el cepo, crear condiciones para que se incremente la brecha, y además podría intentar ir desplazando el tipo de cambio. No lo hace, a mi juicio, porque también se entiende, y está cada vez más claro, que una devaluación es útil, o relativamente efectiva, si es creíble. Y hoy este es un gobierno que da la sensación a todos que no está en condiciones de armar un plan o de armar un proceso por el cual una devaluación resulte creíble, ¿no? Luis, la última. La semana pasada habíamos hablado con vos del famoso swap de monedas con China. Vos me contaste lo que te parecía, que en realidad no le da bastante importancia a los diarios internacionales, no le dan tanta importancia como le dan a la Argentina. Y hoy el ministro de Economía, Axel Kicillof, de alguna manera... No me digas que me dio la razón. Y porque más o menos te dio la razón, porque dijo que en realidad en el Congreso, con los diputados haciendo la presentación para aprobar mañana la ley de pago soberano de deuda exterior, Kicillof dijo, el swap de China está ahí. Pero no dijo, digamos, que era totalmente imprescindible para la Argentina. Y la verdad que sorprendió, muchos de los que estaban ahí estaban bastante sorprendidos porque se le había dado tanta importancia a este swap que podía mejorar la reserva del Banco Central para que un ministro de Economía te diga directamente, el swap lo tenemos ahí. Mira, mi sensación es que el gobierno trata de hacer ahora de vender como una buena noticia o algo virtuoso, la verdad, un fracaso o algo que no le salió muy bien. Por ejemplo, mi sensación es que fue el ministro a China y se encontró que era como tal cual yo te lo contaba. O sea, para los chinos el préstamo a la Argentina es para que compren y financien a las empresas chinas, no para reforzar las reservas. Que tenga un efecto indirecto de ahorro de reservas, porque en definitiva una importación de China, no de pagarla con dólares a la reserva del Banco Central, las pagas con yuanes, producto del swap, te estás ahorrando algo de reservas. Pero los diarios chinos claramente explicaban eso, ¿no? Que era un préstamo del gobierno chino para que la Argentina financiara obras de infraestructura, la represa y el Belgrano Cargas, y compras de importaciones chinas. 800 millones de dólares, tal cual la circunstancia, tal cual el nivel de comercio actual que tenemos con China, es un mes de importaciones de Argentina provenientes de China. O sea, un swap te ahorra un mes de, entre comillas, ¿no?, de reservas que habría que poner en uso para pagar esas impos. La verdad que es bastante insignificante. Lo mismo pasó con esta supuesta virtuosidad del presidente del Banco Central al negarse a tomar swaps del Banco de Francia o del Banco Internacional de Basilea porque eran muy cortos. La verdad que, imagínate, Carlos, ¿no? O sea, se hace algo virtuoso, el Argentina dice, no, yo no tomo porque esto es muy corto, pero en realidad es una negociación, no le dieron más. O sea, no es que no hay, no le quisieron extender el plazo o darle un monto razonable, entonces el gobierno vende como un mérito del gobierno algo virtuoso haberle dicho que no al préstamo que le querían dar el Banco de Francia o el Banco Internacional de Pago de Basilea. Entonces, digo, me parece que hay se va quedando cada vez más claro que el default tiene costos, que las puertas se van cerrando, que todo es cortito, de corto plazo, montos chicos, y que, digamos, no hay nadie que te venga a salvar esta situación en la cual las reservas no alcanzan, pero no alcanzan sobre todo porque hay una necesidad de financiamiento de un déficit fiscal en pesos que realmente está sorprendiendo. La verdad es que vos mirás los números y no se pueden creer, o sea, de la magnitud que tienen. Un numerito muy simple, en noviembre y diciembre, que fue la máxima expansión monetaria de noviembre y diciembre de 2013, la máxima de la historia reciente de Argentina, en los 2 meses fueron aproximadamente 32.000 millones de pesos que transfirió el Banco Central
al Tesoro. Solo en agosto de este año tuvimos 26.000 millones. Es un mes que estacionalmente no es un mes complicado desde el punto de vista de las finanzas públicas. Tuvimos 26.000 millones solo en agosto, digamos. O sea, estamos a un ritmo en el cual en noviembre y diciembre a este ritmo vas a tener una expansión, yo calculo, de 70.000, 80.000 millones de pesos en los 2 meses. Imagínate, te estoy diciendo 20% de la base monetaria, que crece la base monetaria, o que por lo menos se expande por razones fiscales a fin de año. O sea, una expansión del 20% en 2 meses. O sea, es un número que uno dice, ¿cómo se va a manejar esto para que esas reservas no luzcan insignificantes, dada esa semejante expansión de la base, ¿no? Luis Seco, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Infobae TV. Un placer, Carlos. Chao.